localización. Ok, vamos a ver hoy, el día de hoy, 3 tipos de métodos. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. En clase de hoy vamos a ver 3 métodos. Uno que es Brown-Gibson, el clásico, de hecho es el que mejor van a aprender a manejar. Otro método de localización también es por análisis de dimensiones. Aquí está un ejemplo puesto. Y otro análisis que vamos a hacer, u otro método que vamos a hacer es el método gravitacional, que lo vamos a ver enseguida, lo vamos a colocar con sus formulitas para que ustedes puedan tener estos 3 métodos. Otro método que es el método de puntos, pero en realidad se ve, ¿no? Este método dentro de lo que es el Brown-Gibson, entonces lo vamos a ir trabajando también ahí en la parte de los factores objetivos. Ok, vamos a comenzar con este ejercicio, que era un ejercicio del anterior semestre. Ok, y me dice que era un ejercicio de localización, por lo que ven el enunciado ahí, la ponderación del ejercicio era grande, no tanto por la complejidad, sino un poco porque Brown-Gibson es un tanto extenso, se puede decir. Sin embargo, vamos a ir resolviéndolo paso a paso en la clase de hoy. Me dice, en el estudio de 3 localizaciones para un proyecto se dispone la siguiente información. Y me está diciendo que puede elegir entre Puerto Quijarro, Cotaiga y Huachacaya. También ahí me está mostrando que ha considerado factores objetivos como el costo de mano de obra, costo de materiales, costo de impuestos, el costo de los seguros y el costo de transporte hasta el lugar. Ok, por si acaso se llaman factores. En el método de Brown-Gibson consideramos 2 tipos de factores, los factores objetivos y los factores subjetivos. Son objetivos cuando son cuantificables. Yo puedo cuantificar cuánto me va a generar ese objetivo. Es decir, se puede medir de manera cuantificable. Sin embargo, cuando estamos hablando acá de factores objetivos. Ok. Objetivos. El factor objetivo me dice a mí que esto va a ser igual a, me dice, al inverso de los costos. ¿Ya? Me dice que los factores objetivos se calculan mediante el inverso de los costos. Ok, para ello me dice que lo primero que yo tengo que ir sacando son los costos totales. Los costos totales. Acá lo voy a hacer directamente en el Excel, ya que me permite realizarlo más rápidamente. Sin embargo, como ustedes pueden ver, para Puerto Quijarro me dice, tengo un costo de mano de obra de 25,000 más un costo de materiales de 34,000 más un costo de impuestos de 15,000 más un costo de seguros de 48,000 más un costo de transporte de 45,000. Y voy a sumar el costo total de los factores objetivos en Puerto Quijarro. Lo propio se hace con Cotaiga, que me dice que es 26,000 más 49,000 más 18,000 más 28,000 más 31,000. Y lo propio vamos a hacer con Huachacalla, que me dice el costo de mano de obra 25,000, transporte 18,000 más 30,000 más el costo de seguros que son 43,000 más los transportes que sería 18,000. Con eso tengo los costos totales. Y como les había dicho, los costos de los factores objetivos o el factor objetivo me dice que en realidad lo calculo de la siguiente manera.
Factor objetivo. Lo calculo. Me dice si yo divido el factor, el costo total, la inversa del costo total sub i sobre la sumatoria de los inversos de los costos totales. Eso me dice que así voy a hallar los factores objetivos. Entonces vamos a empezar. Ya tenemos el primero, los costos totales. Nos vamos a ir a lo que son los inversos de los costos totales, es decir, 1 dividido entre el costo total. Esto me dice que sería 1 dividido entre 167,000. Lo propio hacemos para los demás. 1 dividido entre 152,000, 1 dividido entre 134,000. Una vez que tengamos la inversa de los costos, vamos a sacar la sumatoria de la inversa de los costos. Estos valores a mí me dicen cuánto tendría que tener. Y con esa sumatoria vamos a sacar, me dice, tal como dice ahí. 1 dividido sobre la sumatoria. Todo eso dividido entre 1 sobre la suma de los costos totales. Sé que se ve medio rarito ahí, pero simplemente es esto. La inversa sobre su sumatoria. Tan simple como es. Y con eso ya tenemos el valor o la ponderación de los costos subjetivos. Es decir, en esta parte igual vamos a dividir eso dividido entre su sumatoria y esto dividido entre la sumatoria total. Como pueden ver, la sumatoria de esto me tiene que dar lo más cercano a 1 posible. Como pueden ver, ahí es, como hemos hecho en Excel, si ustedes lo hacen a mano, tiene que dar más, en el peor de los casos, 0,9999999. Pero como hemos hecho en Excel, aquí ha dado de manera totalmente exacta 1. Ok, esto en cuanto a los factores objetivos. Ahora, para los factores subjetivos, y hay que seguir leyendo un poquito el enunciado, y es muy importante en esta parte, me dice que va a tener un factor K. Me dice, acá. Luego me dice, se hace notar que los datos de los costos mostrados en la tabla anterior no son para nada confiables, es decir, han estimado costos. Alguien ha dicho que así puede ser. Sin embargo, las categorizaciones de factores subjetivos son bastante verídicos, porque es la opinión de expertos empresarios, y se les atribuye una importancia de 7 veces más que los costos de los factores objetivos. Entonces me dice, para los factores subjetivos, me dice, hay 3 factores que tenemos que evaluar. Me dice que son de difícil cuantificación que deben tomarse en consideración. Por ejemplo, no se puede cuantificar, por eso es que son factores subjetivos, porque yo le doy un valor de acuerdo a una escala de satisfacción que cumple. Por ejemplo, el primero me dice que es el cuero, la disponibilidad de cuero en la zona. Otro me dice que es la disponibilidad de insumos y otro el acceso a la tecnología. Al comparar los 3, se estima que la disponibilidad de cuero es el más relevante, seguido por la tecnología y más atrás la disponibilidad de insumos. Aquí, por ejemplo, en esta parte del Brown Gibson, hay muchos casos donde les van a dar cuánto pesa cada uno de estos factores. Sin embargo, aquí les dan que ustedes pueden realizar a su criterio propio la cuantificación del peso de estos factores. Ok, aquí cuando hablamos de factores subjetivos ya también, aquí vamos a hablar ya de factores subjetivos. Aquí propiamente de factores subjetivos. Los factores subjetivos tenemos que tener en consideración, uno, siempre el peso.
subjetivo. Factores subjetivos. Uno, siempre es necesario conocer que vamos a tener los factores que siempre van a ser considerados de acuerdo al peso que representen, es decir, donde W es el peso del factor y la sumatoria de los pesos siempre tiene que darte 1 o en su caso lo que es equivalente al 100%. También tenemos que calificar, ¿ok? Muchas veces les van a dar cuánto califica en un rango de 0 a 10, de 0 a 5. El rango de calificación o la escala de calificaciones la dan, si es que no está puesta ahí, la pueden dar ustedes. Pueden darse escalas de 1 a 5, pueden darse escalas de 1 a 4, pueden darse escalas de 1 a 10. Eso depende del decisor que esté evaluando el proyecto, ¿ok? Las calificaciones. ¿Y cómo vamos a obtener los factores subjetivos? La multiplicación del peso por la calificación que se le dé. Entonces, me dice, si tengo que evaluar estos tres, voy a empezar primero con el peso de cada factor y leo una vez más. Me dice, acá, ahí para los tres factores me dicen, se estima que la disponibilidad de cuero es más relevante, luego el acceso a la tecnología y luego la disponibilidad de insumos. Por ejemplo, aquí me dice que la que tiene que pesar más es el cuero, es decir, aquí yo lo puedo poner la mitad. Luego está seguido de la tecnología, que yo le puedo poner 0,3 y seguido de la disponibilidad de insumos. Pero ese es mi criterio. Puede alguien venir, por ejemplo, ponerle y decir que esto va a valer 0,6, que esto en realidad va a valer 0,25 y esto va a valer 0,15. También es válido, porque seguimos cumpliendo lo que nos pide. Es decir, subjetivamente va a seguir saliendo con mayor calificación el factor que tiene que salir. No va a influir de manera radical esa parte, ¿ok? Mientras se cumpla lo establecido, que lo que me está pidiendo ahí, que el cuero sea la mayor, que tenga la mayor ponderación, seguida de tecnología y por último disponibilidad, estamos cumpliendo con los enunciados y con las restricciones del caso. Ahora, para las calificaciones. Voy a tener una calificación para A, una calificación para B y otra calificación para C. Y aquí voy a tener una última calificación. Calificación para la localidad C. Es decir, aquí esta calificación que le estoy dando de acceso a la tecnología, esta, por ejemplo, es para Puerto Quijarro. Aquí esta segunda calificación que voy a dar es para Cotaiga. Y esta última calificación va a ser para Huachacay. Por ejemplo, y aquí me está dando algunas pautas para poder evaluar de manera lo más objetiva posible. Me dice que el acceso a tecnología tiene mayor relevancia en Cotaiga que en Puerto Quijarro, aunque es similar entre Cotaiga y Huachacay. Me dice que, por ejemplo, acceso a tecnología, y nos vamos a ese punto, acceso a tecnología es, por ejemplo, si yo me voy a dar una escala, yo me puedo dar una escala par de 1 a 4, voy a escoger esta escala, y yo le digo que es importante, si no me dice que es muy importante, por tanto es 3. En Puerto Quijarro, en Huachacay y Cotaiga dice que es igual, o sea, son iguales, son similares, pero tiene que ser mucho más relevante que Puerto Quijarro. Entonces yo lo pongo que es relevante, tiene la misma, pero que Puerto Quijarro mucho más. Si fuera 2 sería un poco más relevante, ahora que es 1 es mucho más relevante. Ahora, para la segunda, el cuero es más determinante para Huachacaya que para Puerto Quijarro y Cotaiga.
Sin embargo, para Puerto Quijarro es más importante que para Cotaiga. Me dice que aquí, por ejemplo, yo lo puedo poner, me dice que el cuero hay más en Huachacalla. En Huachacalla hay mucho más, es mucho más importante. Y me dice que es mucho más importante que Cotaiga, y Cotaiga es mucho más importante que Puerto Quijarro. Entonces estamos cumpliendo con lo que dice ahí. Para Puerto Quijarro es mucho más importante. Es decir, aquí yo lo pongo 3 y aquí es 2. El orden que me está dando. Y el tercer objetivo me dice, la disponibilidad de insumos es más crítica, es decir, crítico tendría que ser A1 tendiendo a 1 en Huachacalla que en Cotaiga y Puerto Quijarro. Entre estas dos últimas se considera de igual grado de importancia este factor. Es decir, en Huachacalla es crítico, me dice, crítico, un valor crítico, comparado con lo que es Cotaiga y Puerto Quijarro. Ahora, en base a los valores que me he dado, yo lo voy a multiplicar los pesos, como dice, por su calificación. Peso por calificación igual. Peso por calificación igual. Peso por calificación peso menos calificación. Y con eso tendría la ponderación. Estos son los puntos ponderados. Y de aquí me dice que este es prácticamente lo que acabamos de hacer, es como el método de puntos. ¿Ok? Por eso es que Brown-Gibson tiene como que una parte adicional más, aparte del método de puntos ponderados. Esos son el método de puntos ponderados que también se ve en Brown-Gibson. Ahora, la suma me dice. Sumo, por ejemplo, voy a primero corroborar que estamos cumpliendo con lo que nos dice la sumatoria de pesos es igual a 1, ok. Aquí vamos a sumar los ponderados, los pesos ponderados de los factores subjetivos en Puerto Quijarro, los pesos ponderados de los valores subjetivos en Cotaiga y los pesos ponderados de los pesos en Huachacalla. Y con eso podemos sacar los valores. Igual 4 por 0,5. Igual 1 por 0,2. Igual, no sé si lo encontré. Son 3. Ahí ya tenemos nuestros puntos ponderados para que podamos hacer el análisis correspondiente. Tenemos los lugares, las variables que hemos ido evaluando, los pesos y las calificaciones ponderadas. Y, por ejemplo, desde el punto de vista subjetivo, si solo hiciéramos pesos ponderados, la mejor localización sería Huachacalla, porque tiene el mayor puntaje de pesos ponderados. En cambio, para Brown-Gibson se hace un pasito más, nada más, que sería la determinación de los factores subjetivos y de los factores objetivos. Me dice que el MPL es igual, ahora nos faltaría hallar esta parte que sería el MPL. MPL, que me dice que es igual a K por su factor objetivo más 1 menos K del factor subjetivo. Pero nos falta hallar este valor, K, que no nos ha dado. Hay algunos casos donde ya les va a dar, pero en este caso no nos ha dado. Entonces vamos a hallar primeramente este valor. Y este valor nos los ha dado de manera teórica también dentro del enunciado. Nos dice que K es el factor. K es igual a un factor, que en este caso nos dice que
1 menos K. 1 menos K. El valor de los factores objetivos es 7 veces más grande que el factor de los valores objetivos. En base a esto vamos a sacar el valor de K. Eso lo estoy sacando de acá del enunciado en esta parte, en esta primera parte donde me decía. Me dice, se le atribuye 7 veces más a los factores subjetivos que a los factores objetivos. Es decir, 1 menos K por 7 es igual a K, al de los factores objetivos. Y en este caso lo colocaríamos 7 menos 7K igual a K. En este caso, llevamos allá. Positivo sería 8K igual a 7. Y K finalmente va a valer 7 octavos. No, perdón, chicas. Creo que me... Perdón. Perdón, es al revés. Perdón. 7 veces K equivale a 1 menos K. Es decir, si yo multiplico 7 veces K, me va a dar el valor de los factores subjetivos. En este caso, sacamos esto menos K. Llevamos K a sumar, sería 8K igual a 1 y K va a ser igual a 1 octavo. Ese es el valor correcto. En ese momento lo hice al revés. Y 1 menos K sería simplemente la resta. Como dice, 1 menos 1 octavo sería 7 octavos. Ahora, en base a eso, sí podemos hallar ahora sí los MPLs, que como bien les había dicho, simplemente es el factor de localización objetivo es igual al factor objetivo multiplicado más los factores subjetivos, todo esto multiplicado por sus respectivos pesos. Dice que en este caso esto es multiplicado por K más esto multiplicado de 1 menos K. Ok, yo lo voy a poner aquí MPL para, esto es para Cotaiga, para Puerto Quijarro, el MPL para Cotaiga y el MPL para Huachacalla. Quijarro. Aquí lo vamos a colocar. Me dice que es igual a 1 octavo. 1 octavo por. Lo multiplicamos por su factor objetivo, que sería en este caso 0,2928. Todo esto más, y aquí 7 octavos, que es lo que equivale a 1 menos K, por su valor de los factores subjetivos. Ese valor me va a dar su MPL. Lo propio hacemos para Puerto Quijarro y para Huachacalla. Por su factor objetivo, 0,32 más 7 octavos por 2,5 igual por 0,37 más 7,8 por 3,1.
Listo. Con eso podemos determinar el valor mayor en este caso es el lugar más adecuado. En este caso, la mejor localización está en Huachacalla. Localización es Huachacalla, ¿no? Esta sería la forma de trabajar con Brown-Gibson. Como pueden ver, no es compleja, simplemente a veces es un poquito más larga. La formulación del problema, para eso es súper sencillita. Okay, ese es el método más comúnmente utilizado para determinar localizaciones, porque considera tanto factores objetivos como subjetivos. Ahora, otra metodología que considera también factores como costos y factores subjetivos como color, disponibilidad, etcétera, es el método de análisis dimensional y es muy fácil de confundir con el método de Brown-Gibson. Solo que se van a dar cuenta que es necesario que utilicen el método de análisis dimensional, porque cuando les den el costo, que puede ser un costo cualquiera como mano de obra, costo de transporte, etcétera, va a venir ponderado. Los costos van a venir con una ponderación de importancia, que no necesariamente les va a dar uno. Y esto yo lo veía cuando una vez nos dieron en un examen, nos metieron así, o sea, escrito, ¿no? De mayor manera, pero nos dieron los costos y nos dieron los costos con un factor ponderado. Entonces, la solución es mucho más sencilla inclusive que el Brown-Gibson. Sin embargo, no siempre se las puede encontrar. Lo pueden encontrar en el Zapatchain, en el enunciado si quisieran ver más ejercicios, pero simplemente es sencillo. O la formulita básica para hacer este tipo de ejercicios es la siguiente. Me dice que el análisis dimensional se calcula entre la ubicación 1, es decir, todos los factores que tenga la ubicación 1, elevado, dividido entre los factores subjetivos, básicamente hasta los costos, de B elevado a la ponderación sub J, me va a dar el análisis dimensional, el valor de análisis dimensional esperado. Así de simple. Es decir, para comparar esta con esta, y lo voy a hacer de manera manual y luego en el Excel para que se pueda corroborar los resultados, es esta. Por ejemplo, yo lo pongo aquí para el primer caso, para ver si es bueno. Me dice que yo lo comparo 10.000 dividido entre el de B, 30.000 elevado a la ponderación de este costo. El valor de ese costo de ponderación me dice que era 1. Por, esto por si acaso es el valor así. El costo segundo, que son 2 millones para A, y para B es 1.500 elevado a su ponderación por. Ahora me voy con los factores subjetivos, que me dice que es 5 dividido entre el de P, que es 2, elevado a su ponderación, que en este caso sería 3. Todo esto por 4 dividido entre 4 elevado a la 3. Así de simple. Les cuento que es esto. ¿Lo pueden estar calculando, por favor, alguien por apuntitos en su práctica cuánto les da este valor? 4 elevado a la 3. Todo esto por a la 4. ¿Y me lo puede calcular este valorcito, por favor? Para que les aumentemos puntitos a su práctica.
Auxiliar, primero sale 1.053. Ya, 1.053 por... 0.53. Ay, lo borro, lo borro. Dame un segundito. Uno coma... Auxilio. ¿Lo tienes el valor completito o alguien ya lo tiene? Sí, a mí me salió 1.75. Ok, 1.75. ¿Qué les ha parecido este método? ¿Fácil? ¿Difícil? De hecho, es uno de los métodos más facilitos. Sin embargo, la confusión que puede haber al momento de quererlo evaluar con Brown-Gibson es lo que lo hace complejo. No les voy a negar, cuando en su primera vez lo vi este tipo de ejercicios, quería resolverlo por Brown-Gibson, pero no entendía por qué me daba ponderación para los costos. Si en realidad los costos en Brown-Gibson no están ponderados, es decir, no tienen una ponderación de importancia, no tienen un peso que en realidad yo pueda evaluar. ¿Ok? En ese caso se utiliza análisis dimensional. Ahora, ¿cómo saben si está bien o si está mal? Si les da un valor superior a 1, entonces la opción más factible es esta. Si el resultado de esto es mayor a 1, la mejor opción es B. También se puede hacer lo mismo si tuviéramos una localización más, que en ese caso es mucho más fácil inclusive de confundir que es un que se podría realizar con Brown-Gibson. Simplemente sería A versus C y B versus C, y ahí se compararía la localización de esas. Entre los dos mejores nuevamente comparan y ya tienen la mejor localización. Es decir, se va comparando de dos localizaciones en dos localizaciones para saber cuál es la mejor. En este caso, la mejor localización, ya que esto ha salido 1.76, en este caso es B. Tiene muchas mejores ventajas que A. ¿Ok? Eso en cuanto a análisis dimensional. Y ahora nos vamos a ir a localización por el método gravitacional. ¿Ok? Este me dice que utiliza una fórmula de física sobre la atracción de masa entre dos cuerpos, y es lo mismo que hace y se aplica para el método de localizaciones. Por ejemplo, aquí me dice, el método gravitacional en física es que es igual a la masa 1 por la masa 2 sobre la fuerza de la gravedad dividido entre la distancia entre los dos cuerpos. Eso me va a dar la fuerza de atracción entre cuerpos. Lo propio pasa y se puede adaptar para localización. ¿Qué me dice? Que la fuerza de la ubicación de la localidad para localización, lo voy a poner aquí, para localización. F me dice que va a ser igual a la constante de proporcionalidad, ya no de gravitacional, pero sí proporcional, por la sumatoria, ¿sí?, de la población en la localidad A por la población en la localidad B dividido entre la distancia al cuadrado o el tiempo de viaje entre A y B. ¿Ok? Ese me dice que es la formulita, lo voy a colocar aquí sucio. Lo que significa la fuerza de ubicación que tiene acá. La fuerza de ubicación, aquí cae la constante de proporcionalidad.
Vean la población de A. Vean la población de B. Y D, la distancia entre A y B. La distancia. Ahora, un ejemplo de este sería el siguiente. Que lo voy a escribir. Me dice, supongamos que vamos a desarrollar un proyecto de fabricación de bicicletas eléctricas. Las cuales se van a vender entre La Paz, Potosí y Oruro. La Paz, Potosí y Oruro. Las tres ciudades dice que presentan un mercado condicionante similar, por lo que si hay que, me dice, si la demanda del producto, si la demanda del producto es de 10,000 unidades, en la primera, en la segunda es 15,000 y en la tercera de 8,000. ¿Cuál de las tres ciudades conviene más para el proyecto? Entonces lo vamos a ir colocando aquí para que esto se pueda combinar. Ok, ¿cuál sería más atractivo? Y vamos a empezar a utilizar esto, por ejemplo. Vamos a ir comparando, por ejemplo, de La Paz a Oruro. Oruro, el tiempo son, la distancia son 3 horas. De La Paz a Potosí, la distancia son 10 horas. La Paz a Potosí. La distancia son 10 horas. Y de Oruro a Potosí son 6 horas. Ok, ese sería como que nuestro tiempo en el que vamos a colocar. Si colocamos que las condiciones son similares, cuando me dice que las condiciones son similares son la constancia de proporcionalidad. Aquí si me dijera así tal como en el caso de Brown Gibson, hay mayor, por ejemplo, distancia en baches y en paradas. En Potosí ahí tendría que hacer proporcionalidad. En cambio aquí K, la proporcionalidad que me da K me dice que hace que K sea 1. Si no, en cada caso tendría que ir cambiando de tal manera que sume 1. Ok, entonces vamos a ir calculando de acuerdo a los factores que tenemos. Y vamos a ir colocando esos factores. Ahora vamos a ir sacando lo que serían nuestros demandas. Ok. Por ejemplo, para el primero, para la distancia para traer de La Paz a Oruro, sería, me dice,
igual a la constante, que en este caso va a ser 1, por la población de A. Por ejemplo, esta es la población de La Paz, esta es la de Potosí y esta es la de Oruro. De La Paz me dice que es 10.000. Por la población de B, que sería Oruro, que es 8.000. Esto estoy siguiendo de esta, por si acaso, de esta formulita que hemos anotado acá. Sobre la distancia al cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado. Puede que estas distancias a veces les den en kilómetros o, como en este caso, hemos estimado por la hora, por la cantidad de horas de viaje. ¿Alguien me lo puede ir sacando, por favor, este valorcito? Ahora, la distancia de La Paz a Potosí es lo mismo, lo vamos a colocar acá. La Paz a Potosí, 1 por el factor, por la población meta que tendríamos, que sería de La Paz 10.000, de Potosí 15.000, pero el tiempo de viaje son 10 horas al cuadrado. Y finalmente, para entre Oruro y Potosí, que sería el factor K, por la población, que va a ser acá de Oruro 8.000, multiplicado por la población de Potosí, que es 15.000. Esto dividido entre 6 horas. Ok, aquí en el chat tengo, del primero, ¿cuánto les salió, chicos? Está bien el dato que está en el chat, que sería 888.889. 8.888.000. Es 8.888.880. Esto es del primero, ¿verdad? Sí, Axi. Perfecto, gracias. Ahora sí. Esto lo voy a poner como 8 millones. Ya sabemos más o menos cuánto sale. Del segundo, ¿cuánto les da? Del segundo les da solo 100.000, o 130.000, o 1.300.000. 1.300.000. Y del otro me dice que es 100.000. ¿Cuál es el dato correcto, por favor? No sé si me pueden aclarar. Del segundo, que sería 10.000 por 15.000 dividido entre 10 al cuadrado. Del segundo Axi es 1.500.000. 1.5, 1.500.000. Y del tercero, 8.000 por 15.000 dividido entre 6. Voy a borrar eso de las horas. Vamos a hacer confundir. $3.333.333. 3 millones. Ok, como pueden ver, gracias a las ganancias y a las distancias, aquí el mayor, el que les genere el valor mayor es la mejor localización. Por ejemplo, aquí me dice que sería mejor si yo coloco y vendo de La Paz a Oruro, porque genero más. Mis distancias o mis costos por transporte van a ser menos que las distancias que, por más que tenga mayor cantidad de demanda en Potosí, los costos de transporte son mucho más altos, lo que reducen los costos de beneficio. Estos simplemente basados en la fuerza gravitacional que tienen ciertos los factores, ¿no? Entonces, es así de simple. Lo bueno del tema de localización es que cualquiera sea el método, es simple. Su forma de resolución, si ustedes han notado, ya sea con Brown-Gibson, con la parte de análisis dimensional, es súper sencillita. No hay mayor complejidad en la aplicación de las estrategias o de las herramientas de localización. ¿Ok? Esos serían los 3 métodos. Fuera de ese está el método de puntos, pero
sería redundante volver a hacer otro ejercicio de método de puntos si aquí ya se ha trabajado en la parte de Brown-Gibson. No sé si tienen alguna duda que quizás les ha surgido. Sí, Oxy, ¿podría repetir, por favor, para el método de análisis dimensional el criterio para escoger el mejor? No entendí. La parte para escoger el mejor en el criterio de análisis dimensional es si es mayor a 1, lo voy a colocar aquí mejor de manera literal porque tal vez por esto no se ha entendido. Si el valor que les da aquí, el resultado, si el resultado es mayor a 1, el factor B o el factor que está en la parte inferior con el que han colocado en este caso que sería B es el mejor. Si es menor a 1, A va a ser mejor. Si esto es menor a 1, en este caso lo mejor sería A. Pero en este caso, como en el ejemplo, 1.75 es mayor a 1, por tanto la localización B es mejor. Ahora, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, les dan 3 localizaciones. Ok, no pueden hacer las 3 a la vez, pero sí pueden hacer esto. Pueden hacerlo primero A sobre B, luego B sobre C, luego pueden hacer A sobre C, y ahí van a tener 3 factores. Entre estos dos lo vuelven a ver para ver cuál de los dos es el mejor. Eso sería todo, chicos. No sé si he podido responder tu pregunta. Sí, Oxy, está bien, gracias. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra duda más para que se les pueda aclarar. ¿No? Todo quedó claro. Ok, adicionalmente les voy a poner una formulita más que no es tan, no, o sea, no te genera como en este caso poder decidir una localización, pero es un punto plus de este método de análisis gravitacional que me dice, por ejemplo, de esta localización, por ejemplo, entre La Paz y Potosí, que es la peor en este caso, ¿cómo podríamos saber en qué punto o qué distancia tendría que haber de un lugar a otro entre estas dos ciudades para que sea rentable, digamos, el proyecto? Para eso se utiliza esta formulita y lo voy a colocar aquí de manera adicional. Que me dice, para encontrar el punto medio o la distancia media me dice que es igual a la localización intermedia entre las poblaciones A y B, dividido entre 1 más la población de A sobre la población de B. En este caso, para hallar, como estamos buscando hallar en kilómetros la distancia media, es necesario que tengan el valor de la distancia. En este caso, no sé si alguien me podría ayudar con el dato exacto de la distancia entre La Paz y Potosí en kilómetros. Quizás una googleadita para estar seguros mientras coloco el resto de los datitos. Por favor. En este caso, la población de B, que era Potosí, es 15.000 sobre 10.000. De La Paz a Potosí, Oxy, 537.2 kilómetros. Gracias, muchísimas gracias. 537.2 kilómetros. Entonces, la coma dice, sería 15.000. Esto sería 10.000. Ahora sí, ¿me lo pueden dividir ese valor, por favor? ¿Cuánto les da?
Ok, muchas gracias, Mariela. 241.46. Perfecto. Ese es el valor. Me dice que el valor mínimo que tendría que tener o intermedio que tendría que tener para que sea rentable es 241.46. Es el valor intermedio para que sea rentable esa demanda. Ok, pero eso es solo un punto adicional, porque en realidad eso no nos dice cuál localización es mejor, solo es como que un plus adicional. La parte donde tendríamos que calcular es hasta aquí, para saber cuál de las tres localizaciones escoger. Ok, chicos, eso sería todo por localizaciones. En la siguiente clase ya estaríamos haciendo lo que sería ya ingeniería de métodos, ahí ver capacidades, procesos, ver lo que es la parte de rendimiento de los trabajadores, rendimiento de los procesos, cuellos de botella, todo lo que incluya ingeniería del proceso. ¿Ok? Hasta aquí. Si no tienen ninguna duda, lo voy a colocar en el chat para que no me olvide. Todas las personas, por favor, que han participado, me lo ponen a partir de ahí sus nombrecitos, por favor, para que no se me vaya su práctica. En este caso sigue siendo la 4. 5 minutitos, por favor. Ok. No sé si tienen alguna duda más para que se les pueda. Recording stopped. Ahora, modo mientras van anotando sus nombres. ¿Qué les parece la materia, chicos? ¿Qué libros están revisando para la materia? Yo les puedo decir que cada uno de estos ejercicios es sacado de un libro distinto. Pero más o menos ustedes a qué libro le están entendiendo o quieren alguna recomendación de un libro para que ustedes también puedan estudiar de manera independiente. Más ejercicios. ¿O con qué libro están ustedes estudiando, chicos? Ok, por ejemplo, yo les recomendaría, en cuanto a libros, el Zapachai es muy bueno, pero tienen que entender muy bien la metodología en la que escribe. Hay uno que es, la verdad que a mí me parece muy buenísimo, aparte del ingeniero Pipo, donde están puros ejercicios resueltos, en realidad. Hay otro que me parece que está muy bueno porque no solo es un ejercicio, sino te explica de dónde y cómo sale, que es de René Tapia Ferrufino. Está, la verdad lo reviso y cada vez está buenísimo, tiene muy buenos ejemplos aplicados a los procesos de vida real. Es de aquí que ha salido el método gravitacional. Este ejercicio que hemos hecho de análisis dimensional es del Zapachai. Enseguida les confirmo la edición. La edición de la segunda edición. Y que hemos hecho que ha sido un ejercicio de examen. Como pueden ver, este examen va a estar mucho más sencillo que el primero, así que tienen que aprovecharlo al máximo. ¿Ok? Si no tienen más dudas, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos la siguiente semana. La clase esta vez así cortita. Espero puedan ir y descansar esta semana y la siguiente nos veríamos, chicos. Ok, toditos ya han puesto sus nombres, ¿verdad? Todos los que me han ayudado con sus apoyos para la practiquita. Y si no sé, nadie más falta su nombre en el chat, eso sería todo. Nos veríamos la siguiente semana. Que tengan un buen descanso. Hasta luego, chicos.